Bueno, como les estaba diciendo anteriormente, nuestro colaborador Milton Hurtado es el director de Mega Escuela. Es un profesional en computación y administración con más de 20 años en la práctica, desarrollador de software y asesor de marcas. Milton Hurtado, quien va a ser el facilitador del taller del día de hoy. Bienvenido, Milton, gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias también a Giovanni, que creo que no ha logrado conectarse ya en este. Bueno, por acá estoy acá mirándolos a todos en la pantalla, veo algunas caras conocidas, así que, bueno, saludo nuevamente a aquellas personas que ya he visto anteriormente, por ahí veo algunas caras conocidas. Hoy vamos a trabajar un taller muy interesante, bastante interesante, que para toda organización es muy bueno. Ya Carlos hizo una presentación sobre quién es Milton Hurtado, ¿verdad? Entonces, eh, ya no vale más presentación, lo hizo, dijo completamente a lo que me dedico. Mega Escuela es una empresa dedicada a lo que es el servicio educativo y también asesoramiento a empresas, ¿ok? En cuanto a sus operaciones como tal. Entonces, nosotros en esta función pues necesitamos también manejar y dominar el área de marketing porque todas las empresas hoy necesitan eso. Empresas, organizaciones de cualquier naturaleza, ¿ok? El marketing está presente en cualquier tipo de difusión de lo que sea que se necesite ofrecer. Entonces, nosotros en Mega Escuela nos dedicamos específicamente a ello y para nosotros es un placer poder darles la mano en esta oportunidad con este taller denominado taller de redes sociales, pero específicamente va orientado al copywriting efectivo. ¿Ok? El copywriting, en una introducción muy breve, el copywriting es ese guión que nosotros colocamos en nuestros contenidos, que colocamos en nuestros posts, en nuestros videos, en nuestras publicaciones. ¿Ok? Esa parte escrita, esa descripción que realmente marca la diferencia con la competencia, con las otras personas que son parte de este mundo en lo que es la parte de publicidad, en la parte de incluso de propaganda. ¿Ok? Entonces, distinguiendo ambos conceptos, lo que es la parte de publicidad y propaganda, todos deben llevar un copywriting perfectamente elaborado para cumplir su objetivo. Hay una frase muy interesante que dice que no se trata de vender un producto, sino que se trata de crear una experiencia. Nosotros seamos la organización que seamos, ¿ok? Esto lo dijo Bernadette Higua, ella es una gran autora experta en marketing completamente y asesora de marcas también. Nosotros seamos la organización que seamos, somos una marca, ¿ok? Seamos la organización que seamos, sea una organización sin fines de lucro, política, sea una organización comercial, ¿ok? De cualquier tipo, nosotros vendemos. ¿Y qué vendemos? Vendemos nuestras ideas, nuestras intenciones, ¿ok? Entonces, esta frase se refiere a que nosotros no vendemos solamente un producto, una idea o algo así, sino que vendemos una experiencia. Y eso es la base de lo que nosotros tenemos que proyectar a partir de las redes sociales. La experiencia de esa persona que nos está viendo, de esa audiencia, de ese grupo de personas que atacamos como nuestro mercado. Vamos a hablar de mercado como tal, porque nuestra audiencia en el contexto en el que nos encontremos es nuestro mercado, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. No se trata de vender, de que la gente lo crea o no lo crea, sino cómo es la experiencia que ellos viven para que puedan estar o ser afines a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos o a lo que nosotros estamos ofreciendo. ¿Ok? Es importante que lo puedan analizar de esta manera porque a partir de esa mentalidad, a partir de esa a desarrollar todo ese potencial que tienen como copywriting. El copywriter es un oficio, ese escritor de guiones para temas de publicidad o propaganda. Eso es un oficio como tal, ¿ok? Así que es importante que sepamos de qué se trata. ¿Qué vamos a ver acá? Bueno, ya les estoy comentando que vamos a hablar de los copyright, ¿verdad? Entonces, el copy es el guión, esa descripción, ese texto que nosotros vamos a utilizar
en estos tipos de publicaciones, ¿ok? Vamos a hablar de las características que tiene el copy. Vamos a hablar de el copy según el tipo de contenido, porque en las redes sociales conseguimos distintos tipos de contenidos, ¿ok? Ahora vamos a entrar en detalle a ver cuáles son esos tipos de contenido y cuáles serían las ventajas de cada uno de ellos para que podamos aprovechar. Vamos a ver cómo debe ser la estructura de un copy, que es el plato central de esta reunión, de este taller, ¿ok? ¿Por qué? Porque esa es la estructura exacta para que nosotros podamos garantizar de que el espectador o de la persona que está allí del otro lado de la pantalla viendo nuestro contenido se quede en ella, ¿ok? Que se quede. No solamente que se quede en el momento, sino que lo retengamos a lo largo del contenido y pueda tener y pueda llegar hasta el final del mismo. ¿Por qué? Porque en los contenidos nosotros tenemos dos cosas que evaluar principalmente, que sería la captación, las vistas, ¿verdad? Que ustedes entran al perfil de alguna persona y ven, mira que esto lo han visto, tiene tantas vistas, tiene tantas vistas y tiene tantas vistas. Pero no solamente se miden las vistas, sino también la retención. ¿Cuántas personas de esas cientos de personas, de esas miles de personas que vieron ese contenido, cuántas terminaron de verlo? ¿Ok? Y eso es sumamente importante. ¿Para qué? Para poder generar el engagement Sí. de esta publicación. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con lo que vamos a hablar hoy. Además de las estructuras del copy, vamos a conversar un poco sobre lo que son los ganchos. ¿Ok? Los ganchos dentro de esa estructura de copy. Los ganchos son una parte de la estructura del copy. Es con lo que nosotros iniciamos a hablar para que la persona ¡pum!, se quede allí, ¿ok? ¿De qué manera debemos escribir nosotros ese principio, esos primeros segundos de la publicación para que la gente se quede con nosotros y pueda continuar? ¿Y cuántos ganchos podemos colocar nosotros dentro de una publicación para irlos manteniendo? Porque resulta que yo los puedo traer con un primer gancho, pero si no tengo otro gatillo mental, otro gancho más en el medio, no voy a forzar la retención de él hasta llevarlo hasta el final, ¿ok? Y eso es lo que nosotros debemos pensar siempre cuando estamos redactando un copy. Y por último vamos a hablar de las llamadas a la acción. ¿Ok? Miren, este contenido se refleja específicamente lo que trata el tema de los copy para las descripciones de todas nuestras publicaciones. ¿Ok? Y también cuando estamos trabajando, no solo para publicaciones para mostrar algún evento, alguna actividad, sino noticias también. ¿Ok? Miren, cuando las personas trabajan con este tipo de actividades como la organización de ustedes, generalmente las descripciones que utilizan las hacen tipo notas de prensa. ¿Ok? Tipos notas de prensa. Pero las notas de prensa para las redes sociales, las estructuras de una nota de prensa convencional no funcionan. ¿Ok? ¿Por qué no funciona? Porque la gente se va. Porque la estructura de una nota de prensa no es para este tipo de contenidos. ¿Ok? O no es para este tipo de medio como tal, ¿ok? Estamos hablando de redes sociales que es algo mucho más instantáneo, sobre todo si hablamos de redes sociales como TikTok, como Instagram, incluso Instagram es un poquito más abierto en cuanto al tiempo que TikTok, pero TikTok, los microbloggers como X y como Thread y como cualquier otro de este tipo, es exageradamente rápido. Por lo tanto, nosotros necesitamos hacer este trabajo de manera que la persona se quede en poco tiempo y se mantenga en ese poco tiempo, pero que esté con nosotros hasta el final. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a conversar nosotros en este contenido y vamos a hablar también sobre, que no lo tenemos acá en la lista de contenido, pero sí vamos a hablar de ello, sobre la forma correcta de utilizar los hashtags. ¿Ok? Los hashtags y las etiquetas. ¿Cuándo sí debemos utilizar un hashtag? ¿Cuándo sí debemos realizar una etiqueta? ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué resultado hay en realizar un hashtag y qué resultado hay en colocar una etiqueta? Que a veces nos depravamos escribiendo hashtag y nos depravamos colocando etiquetas a todo el mundo y a veces lo que hacemos es fastidiar a las otras personas con algo que no necesitan, con algo que no desean ni siquiera. ¿Ok? Entonces, allí vamos a trabajar un poco en ese sentido. Para comenzar ya completamente, vamos a comenzar con lo que es el copy o definiendo como tal el copy. Quiero comentarle, ¿no? Ya ustedes, ya el amigo Carlos lo ha comentado bastantes veces, hoy pueden sostener el micrófono bloqueado
para participar. Pueden desbloquearlo como todos lo tienen bloqueado, pueden desbloquearlo y participan, ¿ok? Porque acá en las pantallas que tengo no veo a todas las manos levantadas si las levantan. Pueden desbloquearlo, participan y lo vuelven a bloquear, ¿ok? Entonces yo puedo responder a cualquier pregunta que tengan. Si tienen alguna pregunta, desbloquean. Amigo, disculpe, pam, pam, y preguntan lo que tienen que preguntar, ¿ok? Muy bien. Mientras tanto, entonces, yo voy continuando asumiendo que no hay preguntas. De vez en cuando yo le voy preguntando alguna duda, expectativa, curiosidad, bla, bla, bla. Ustedes me van diciendo, ¿ok? Entonces, vamos continuando acá. Vamos a hablar sobre lo que es el copy como tal. Bien, ya vemos en la introducción propiamente, ya lo conversamos. El copy es como el alma propia de tu guión, ¿ok? Ese contenido, bien, que tienes allí en las redes sociales, ese es el texto que le da vida, el texto que usas para cautivar a tu audiencia, ¿ok? El texto con el que tú lo atrapas, lo mantienes, lo informas y le creas el interés, el incentivo para que pueda participar en tu publicación, ¿ok? Allí es donde tú le puedes llamar a la acción, donde tú le puedes pedir a él que te siga o que te haga cualquier tipo de las acciones disponibles en la red social en la que te encuentres, ¿ok? Que básicamente las mismas llamadas de acción, solo que cambian algunas de nombre, pero básicamente se sostienen las mismas. Puedes compartir, puedes guardar la publicación, puedes escribir algún comentario, puedes dar like, algunas puedes dar dislike, en otras no, puedes dar like, ¿ok? Entonces, sí hay varias maneras en las que tú puedes interactuar con esa publicación y el guión te lleva a hacerlo, ¿ok? Esa es como la varita mágica allí, como dice exactamente allí, es la varita mágica que transforma el post aburrido en algo más irresistible, más interesante para tu audiencia. Y ese guión tiene que ver también con lo que está en el video. Es decir, a veces para las publicaciones tenemos dos guiones distintos. Un guión principal que es el que se habla en el video, el que se interpreta, ¿ok? Y hay un guión para la descripción. Son dos guiones cuidadosamente pensados para poder llamar a la audiencia en ese sentido. ¿Ok? Entonces, el guión del video, dependiendo del tamaño del video, en el caso de ser un video, puede ser un audio también, la descripción, el contenido del video puede ser igual o puede ser mayor que la de la descripción. La de la descripción por no tener una cantidad tan grande de espacio para escribir, porque de verdad que va a aturdir un poco una descripción tan grande para un tipo de contenidos así de rápidos como de estas redes sociales de ahora. Entonces, se hace resumido respecto a lo de el contenido principal. Otra forma de hacerlo, de otras personas, otros profesionales que también deciden hacerlo de esta manera y de hecho, dependiendo del contenido, tú decidirás si te interesa de una forma u otra. Es el guión principal que está en el video y en la descripción un contenido distinto, alusivo al que está en el video, al que está interpretado, ¿ok? ¿Por qué? Porque los contenidos o digamos los algoritmos de las redes sociales, ellos interpretan lo que tú hablas, interpretan lo que escribes en el video como tal, en la imagen, y también interpreta lo que escribes en la descripción. Ahora imagínate tú, ahora imagínate tú trabajando las palabras que dices, que pronuncias en el video, con palabras claves específicas para el posicionamiento del contenido. Ahora, trabajando también palabras claves dentro de los subtítulos del video, dentro del video en algunos espacios, palabras claves también escritas y también palabras claves escritas en la descripción. Le estás dando mucho más alcance al contenido utilizando esa estrategia. Ya aquí tenemos la primera estrategia para el desarrollo de contenidos, para poder lograr contenidos potencialmente virales, ¿ok? Potencialmente virales. Digo potencialmente porque no les voy a engañar. Si ustedes van a comenzar con unas redes, no a la primera van a ser viral. ¿Por qué? Porque a la primera van a comenzar ustedes con 100 vistas, 200 vistas, 400 vistas, 800 vistas, 1000 y pico de vistas, 2000 vistas, y así van a ir subiendo de contenido a contenido. ¿Por qué? Porque ustedes
van empezando. Tienen que ir empezando a crear engagement y generar valor para su audiencia. Además de que tienen que ir aprendiendo a identificar los horarios propios de su audiencia. Esta parte también es importantísima. ¿Ok? Entonces son muchos detalles que tienen que conjugar con el guión para que todo pueda darse como debe ser, con una funcionalidad óptima. ¿Ok? Hasta este punto solo hemos hablado de lo que es el guión. Vamos un poco más allá, vamos un poco más adentro y vamos a conversar cuáles son las características del guión. En esta lámina donde ustedes están viendo allí en la imagen compartida, tenemos las características del copy, las características todas que tienen que ver directamente con el mensaje. ¿Cuál mensaje? El que se quiere entregar. Ok, son cuatro propiedades, cuatro características importantísimas. Ok, las dos, las dos superiores están altamente relacionadas. Ok, fíjense, vamos a hablar que la primera característica del copy es que debe ser directo. Ok, debe ser directo, debe ir al grano, sin rodeos. Ok, debe ir al grano y sin rodeos. Pero fíjense que en el lado derecho tenemos la otra característica que dice conciso, ¿ok? Directo y conciso parecieran que fuesen exactamente igual, pero no son totalmente iguales, ¿ok? Directo es ir al grano sin rodeo alguno, sin ningún preámbulo, directamente al punto que es, ¿ok? Totalmente puntual. Mientras que conciso da un poquito de margen, porque él va al grano brevemente, sin rellenos, pero se permite un espacio más amplio. ¿Ok? Entonces, estos textos deben ir directos y concisos. Ahora, si es conciso, es directo. Si es directo, no es conciso, pero perfecto que sea directo. ¿Ok? Es válido que sea directo. A veces, ustedes se van a dar cuenta que ser tan directos va a dejar espacio a confusiones. Entonces, como otra característica importante de él es que debe ser claro, es decir, que no dé paso a confusiones, entonces ustedes no se concentran en la característica de directo, sino que al menos sea conciso, es decir, que vaya al grano, brevemente, sin rellenos, pero que sea suficientemente claro. ¿Ok? Entonces, ya ahí tenemos cómo podemos jugar con tres primeras características. ¿Ok? Con tres primeras características. Ahora, la cuarta característica sería un lenguaje sencillo. Fíjense, todas estas cuatro, directo, conciso, claro, el lenguaje sencillo, todo esto corresponde al mensaje, es decir, el mensaje debe ser directo, el mensaje debe ser conciso, el mensaje debe ser claro y el mensaje debe tener un lenguaje sencillo. ¿Y qué se refiere a un lenguaje sencillo? Un lenguaje sencillo es que debes hablar el idioma o el lenguaje, mejor dicho, idioma no, el lenguaje de tu audiencia. ¿Qué se refiere a hablar el lenguaje de la audiencia? A mí me gustaría que alguien me comentara, vamos a permitir a tres personas que me comenten qué es hablar el lenguaje de la audiencia. Tres personas. Solo desbloquea el micrófono y participa. ¿Qué es hablar el lenguaje de la audiencia? Buenas tardes. Buenas tardes, habla Felipe Marín. Considero que el lenguaje especializado es cuando se trata de una materia específica. Los médicos tienen un lenguaje especializado. Los abogados tienen un lenguaje especializado. Creo que en este momento, por lo que he entendido hasta ahorita, muy poco de lo que estamos aquí podemos entender la charla porque parece que estuviera dirigida a comunicadores, porque están utilizando unas palabras muy técnicas que muchas veces no se dominan el vulgo. Esa es mi intervención. Ok, bueno, ese punto es súper importante porque entonces significa que para algunos, como está el compañero comunicando, ¿verdad? Para algunos yo no estoy utilizando un lenguaje sencillo, ¿ok? Me gustaría saber si otras personas consideran lo mismo para poder entonces escuchar qué cosas no han comprendido, de pronto puedo explicar más completo, porque la forma le como pongo como intentar ejemplo, explicar, le pongo como escucho. ejemplo qué significa hasta.
Que lo dijo usted al principio. No escuché, disculpa, repíteme, porfa. Por lo menos usted utilizó una palabra al principio que es hasta en el lenguaje que usted se está refiriendo. Yo lo anoté porque no entiendo cuál es esa palabra, hasta. Hasta. Sí. El hashtag. Hashtag. Sí, los hashtags es el único término que he dicho distinto. Los hashtags son las etiquetas de esas manitos de gato que había quedado congelado. El hashtag es esa manito de gatos numeral, esa tecla numeral o almohadilla, como la conozcan, ¿verdad? Que colocamos en las distintas publicaciones. De todas maneras, si esta es la única palabra que no entendiste, esta la vamos a explicar al final con mucho detalle y más prácticamente para que lo puedas ver bien. ¿Ok? Entonces, en este sentido, estoy explicando sobre el lenguaje sencillo que debe hablarse con el lenguaje de la audiencia. Esta es la única palabra que he trabajado con término técnico, porque cuando hablo del copy, les hablo también que es el guión de la descripción. Entonces me gustaría saber quién me comenta a qué me refiero con hablar con el lenguaje de la audiencia. Milton, yo quisiera opinar. Ok. No sé si se escucha bien. Sí, claro y fuerte. En lo que dijo el compañero anteriormente, bueno, yo concuerdo una parte con lo que él comentó, con lo que dijo de los médicos, de los abogados, ya que ellos tienen su tipo de lenguaje, pero también entiendo un poco sobre el lenguaje sencillo. Nos referimos también a conocer el tipo de público. Por ejemplo, si estamos refiriendo, un ejemplo, tenemos una página dedicada a un nivel educativo para niños, o sea, tenemos que llevar nuestra idea, nuestro contenido a ese tipo de audiencia, por ejemplo, los niños. Si nos vamos a algo más de adultos, como que captar siempre la idea de la persona, con palabras que a ellos se les sea fácil de entender. Como por ejemplo el señor no entendía muy bien la parte de las hashtags, porque hoy en día la tecnología ya es como que a unos se les hace fácil y a otros se les hace un poco más complicado en ese entonces. Y bueno, o sea, ese es mi punto de vista. Está muy bien. A nuestro público, o sea, a ver a qué parte nos vamos a dedicar a crear el contenido. Perfecto. ¿Alguien más iba a comentar algo para continuar? El USAID. Ok, gracias. Milton, yo cuando hablas así del lenguaje sencillo de la audiencia, en mi caso, por ejemplo, yo siendo odontólogo, mi audiencia varía porque no son adultos, son niños, son personas que están actualizadas en la tecnología o no. Entonces yo pienso yo que el lenguaje de mi audiencia sería el lenguaje de la necesidad que puede tener la audiencia del servicio que yo estoy prestando. Creo que es eso, no sé. Ok, miren, el lenguaje de la audiencia, así como han explicado, es sencillamente esto. Miren, para poder hablar el lenguaje de nuestra audiencia, tenemos que conocer nuestra audiencia. Milton, para saber yo quiero hablar, Milton. Le escucho. Mendoza. Mira, el lenguaje es simplemente el lenguaje de la audiencia, que tú tienes que usar la terminología que el público al cual tú te estás dirigiendo te entienda. Como pusieron ejemplo de médico, yo soy médico, yo hablo, cuando estoy hablando con mis colegas, yo puedo utilizar cefalea, dolor abdominal, cualquier terminología médica, pero cuando me estoy refiriendo a un público que desconoce esa terminología, yo digo, le dolió la cabeza, le duele la barriga, y así sucesivamente. Entonces, eso se refiere exactamente a que tú tienes que utilizar el lenguaje dependiendo al público al cual va a ir el mensaje. Independientemente. Mejor ejemplo no se pudo dar. Es perfecto ese ejemplo. Es verdad, así tal cual así es. Entonces, nosotros necesitamos identificar a nuestra audiencia, necesitamos identificarla para saber cómo vamos a llegarle, ¿ok? Porque si no, no vamos a tener una comunicación efectiva con ellos, porque ellos no nos van a entender, o si nos entienden, no nos van a tomar a considerar o a veces bueno o a veces malo, porque podríamos sonar muy prepotentes, ¿ok? O como decimos aquí en Maracaibo, muy hechones, ¿ok? Por la forma como hablamos. O podríamos sonar muy vulgares por la forma como hablamos, solamente porque escogimos el juego de palabras incorrecto, porque nuestra audiencia no era como este juego de palabras que nosotros utilizamos y que de pronto en otras ocasiones con otra audiencia distinta nos ha funcionado muy bien, ¿ok? Entonces, esto es parte de las características que tienen que ver con el lenguaje. Con el mensaje, perdón. El mensaje debe ser directo, debe ser conciso, debe ser claro y debe ser con un lenguaje sencillo. Ahora, estos dos últimos, claro y lenguaje sencillo, tienen que ver con la identidad de la audiencia o con el poder identificar la audiencia, como le estamos diciendo. Pero no son las únicas características del copy. Tenemos otras dos características que serían el copy, bien, debe ser honesto. El copy debe ser honesto. ¿Ok? Es decir, debe mostrar transparencia, no debe mostrar mentiras ni ofertas engañosas, debe ser honesto. ¿Por qué? Porque es que al cliente o al espectador, a la audiencia,
no creamos que los vamos a engañar a todos. Siempre hay alguno que nos va a tomar en ese lado débil por la deshonestidad, por el engaño, por la falsedad. Y eso va a ser una publicidad muy negativa que no queremos experimentar nosotros. No queremos, porque 1000 cosas buenas se caen con una sola cosa mala. Entonces, nosotros debemos cuidarnos y debe ser honesto absolutamente nuestro copy. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa debe tener este copy? Debe ser auténtico completamente. Debe tener mucha autenticidad. ¿Y qué es autenticidad? Es que seamos nosotros mismos. Es que seamos nosotros mismos. Yo pudiera de pronto darle esta charla y darlo de esta manera. Bueno, señores, mi nombre es Milton Hurtado. Yo soy el director de Mega Escuela. Mega Escuela es una gran empresa que nació con la pandemia y esto. No soy yo. No soy yo. Entonces, el mensaje se va a sentir tan forzado que no va a llegar a quien debe llegar. Entonces, es necesario ser auténtico. Es necesario ser auténtico en el mensaje, porque aunque sea un texto, el mensaje se transmite. Miren, se transmite porque en ese tipo de redacción la idea es mover las emociones, ¿ok? Es mover las emociones. Y con mi forma de escribir, bien, con mi forma deshonesta, con mi forma poco auténtica, estoy reflejando y estoy motivando emociones en nuestra audiencia que nosotros no queremos despertar. Por eso es preferible pensar, planificar bien nuestro copy para que pueda llevarse a cabo el resultado que esperamos, que es impactar en la audiencia, realmente que ellos reaccionen como queremos, que nos sigan, que compartan, según el objetivo de la publicación como tal. Porque cada publicación puede tener un objetivo totalmente distinto. Y nosotros trabajamos en función de que los objetivos puedan ser tal como deban cumplirse en cuanto a lo que es propiamente el tema del copy. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes conozcan estas características. Y estas características, la honestidad y la autenticidad, si bien tienen que ver con el mensaje que debe ser mostrado, pero es que la honestidad y la autenticidad va más intrínseco a quién, al redactor, a la persona, al sujeto que está mostrándose en ese contenido, ¿ves? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos siempre consciente de que debemos hablar con las cosas muy claras y debemos presentar también toda una verdad y un contenido original completamente, ¿ok? Y el contenido original según tu personalidad. ¿Ok? Por eso es importante que ustedes sean ustedes mismos a la hora de crear sus propios contenidos. ¿Es bueno explorar? Claro que sí, es bueno explorar, pero si no te sientes cómodo con algo y tú consideras que no te vas a sentir cómodo haciéndolo, no te fuerces a eso, porque en el contenido se va a mostrar eso que tú no quieres mostrar y que es algo forzado, algo que no eres tú, como si te estuviesen obligando. ¿Ok? Y ve que nosotros de videos obligados ya sabemos bastante. Entonces, nosotros en este sentido tenemos que hacer contenidos reales, honestos, transparentes, claros, concisos y con un lenguaje adecuado para que todos puedan entender y hacer lo que nosotros queremos que hagan allí. Y digo queremos que hagan, no es porque estamos manipulando, allí debemos distinguir lo que es la persuasión y la manipulación, ¿ok? Si yo te voy a hacer a base de engaño que tomes una decisión, yo te estoy manipulando. Pero si yo te presento todas las oportunidades para que tú tomes la decisión correcta y yo te presento las oportunidades de manera que tú puedas ver la mejor y la mejor es la que yo quisiera que fuera porque es la mejor, entonces no te estoy engañando, ¿ok? No te estoy estafando ni robando, te estoy persuadiendo para que tomes sin manipulación la mejor decisión para ti. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con nuestros contenidos, porque estoy seguro que eso es lo que ustedes quieren aprender. ¿Por qué? Porque ninguno de ustedes quiere aprender aquí herramientas para manipular, para engañar, para estafar, porque ya de eso estamos bastante cansados, ¿cierto? Entonces nosotros queremos aprender a persuadir a las audiencias para que vean que nosotros tenemos alternativas verdaderas, ¿ok? Alternativas verdaderas. Y eso es lo que se busca lograr con nuestras publicaciones. Amigos, estamos en el umbral de los 3 minutos, ¿ok? Una pregunta, Predio Cando, Estado Zulia. Yo quisiera que tú me dijeras, porque tengo aquí una pregunta que hacer. Okay. ¿Qué habilidades se desarrollan en un taller de contenido? ¿Me podrías explicar eso, por favor? ¿Qué habilidades nosotros vamos a desarrollar? Claro que sí te puedo responder. Las habilidades que tú puedes desarrollar en un taller de contenido es que puedas conectar más con tu audiencia, ¿ok? Que puedas conectar más con tu audiencia, que puedan las personas comenzar a ver que tú puedes aportarle valor y así vas a empezar a tener todos esos resultados que has querido tener. ¿Ve? Conectar con la audiencia es la parte más difícil y la más fundamental a la hora de crear un contenido. No hago nada creando un contenido para que solamente me vean 10, 20, 50, 100, 200 personas. Necesito conectar con mi audiencia. Si no conecto con mi audiencia, no tengo éxito y no voy a tener éxito jamás en mi línea de contenido porque no estoy logrando ese objetivo, que es conectar con la audiencia. Una vez conecte con la audiencia, vamos con los otros objetivos. Pero esa es la primordial que ustedes deben alcanzar. Recuerda que somos Mega Escuela, enseñando tecnología.